Cada país alcanza su grado de evolución en los derechos humanos. Ayer conversaba con Guillermo Fernández, que nos ayudaba muchísimo desde el Alto Comisionado de Naciones Unidas en el tema, que está por aquí. Ahora él ya está viviendo en Colombia, trabajando lo mismo, en derechos humanos, y él me explicaba y me decía la diferencia de trabajar entre derechos humanos en Ecuador y la diferencia de trabajar en derechos humanos en Colombia, que es un país hermano, fraterno, está al lado. Y me decía, y allá tenemos que trabajar en la línea de fuego, me decía Guillermo. Es otra realidad, es muy diferente. Por eso es que tenemos que saber leer el cuento de en qué momento de los derechos humanos estamos en el país para saber impulsarlos y construirlos. Y tenemos que saber leer este cuento de manera adecuada. Nosotros creemos que es el tiempo de derechos, que estamos en la construcción de derechos. Lo estamos haciendo de manera coordinada entre muchísimas instituciones, y ahora este reto que tenemos sobre el sistema de protección y promoción de derechos es un momento más. Fíjense cómo ya existe la Ley de Consejos de Igualdad, que no fue fácil. Hubo mucha discusión en el Ejecutivo, luego hubo mucha discusión en la Asamblea, y al final dio a luz la Ley de Consejos de Igualdad. Estaremos unos de acuerdo, otros no estaremos de acuerdo. En los temas de derechos no son fórmulas matemáticas, no son ecuaciones las que tenemos que resolver, son situaciones sociales que además aterrizan en la vida de cada persona y aterrizan en la parte más difícil de cada persona, en la situación de sus derechos. Así que más allá de que compartamos o no compartamos algún contenido de los proyectos de ley, ninguno de nosotros puede terminar absolutamente satisfecho. Lo que tenemos que reconocer es que ahí ha habido un paso normativo muy importante y que va a dar lugar a otro paso institucional cuando ya se cree el reglamento y se pueda elegir a los consejeros de los consejos de igualdad. Así que estamos caminando, yo siento que estamos caminando, y creo que ese es el mejor honor y el mejor saludo que le podemos hacer al Día de los Derechos Humanos. Tiempo de derechos, otros años aterrizado en otras temáticas. El primer año estuvimos del tema de las familiares y amigos de personas desaparecidas, ¿no? ¿Me recuerdas del segundo año? ¿Ya? El primer año fue el tema de hipotecas, que lo habíamos trabajado cercanamente con nuestros migrantes ecuatorianos y ecuatorianas en España. El anterior año trabajamos el tema de familiares y amigos desaparecidos, y este año hemos decidido que el tema central es precisamente el gran reto que nos ha encargado la Asamblea Nacional, que es un voto de confianza. Nos da un voto de confianza al decirnos: Defensoría del Pueblo, presenten un proyecto de ley que estructure un sistema de promoción y protección de derechos. A veces da ganas de regresar a ver a quién le están diciendo, pero resulta que es a la Defensoría del Pueblo, ¿no? Y la Defensoría del Pueblo asume sus retos de manera muy seria, como lo hemos hecho. Luego voy a explicar un poquito cómo hemos llevado adelante este proyecto de ley. Con la responsabilidad que nos caracteriza, vamos a cumplir con este voto de confianza y vamos a estar el día 7 de enero en la Asamblea presentando el proyecto de ley. Para esto hemos venido trabajando. Así que les decía, por eso es que Tiempo de Derechos, en su evento central, que es ha decidido que gire alrededor de este proyecto de ley y que podamos contar con lo mejor de sus aportes. Ciertamente, estamos con los oídos atentos, con el corazón abierto, sabiendo que a pesar de que hagamos nuestro mejor esfuerzo, inclusive así podemos estar equivocados o a veces ver erróneamente lo que nosotros pensamos que es. Y por eso es tan importante los aportes que ustedes el día de ahora nos puedan realizar. Así que de esta manera quiero darles la bienvenida, dar por inaugurado este evento, y pues en unos momentos más, en unos minutos más, vamos a dar inicio ya formalmente a lo que es el programa que tiene que ver con el sistema de promoción y protección de derechos. Ojalá que no me ponga muy jurídico y pueda hacer algunas reflexiones en torno a temas generales de lo que puede significar este sistema. Primero hay que preguntarse por qué una ley para tener un sistema de promoción y protección de derechos. ¿Qué es lo que se está buscando con una ley? Lo único que yo puedo dar respuestas es a nuestra lectura, a lo que la Defensoría del Pueblo entiende que requiere una ley de promoción y protección de derechos. Y para esto tenemos que remontarnos un poquito a las discusiones que han existido alrededor del tema.
Uno de los ejes centrales en este tema ha sido el único modelo, yo lo veo así, el único modelo que se ha desarrollado sistemáticamente, que es el sistema de protección descentralizado de derechos de la niñez y adolescencia, porque ha tenido una normativa, porque ha tenido órganos, porque ha tenido articulaciones y porque se ha venido desarrollando en el país desde el año 2003 al punto que se han incrementado las juntas cantonales de protección de derechos. Esto quiere decir que en un momento dado el país optó por un sistema en donde parte importante de la protección de los derechos descansa en los cantones. Y creo que esto hay que saber leerlo, y de hecho esto se vuelve a repetir en la normativa vigente reciente, porque el COTAD señala también a unas juntas cantonales de protección de derechos, de lo que nosotros tenemos que entender que el modelo establecido indica que tiene que haber una parte importante del sistema de protección de derechos que esté en los cantones. Y esto es muy importante señalar y hacer la diferencia, porque los modelos de desarrollo de un país pueden ser muy diversos. Y no digo que uno sea mejor que otro, no necesariamente tiene que ser así, pero son diversos. Unos son más centralistas, unos pueden descansar más en el gobierno central, otros pueden ser pues fuertemente descentralizados. Así que hay que tratar de encontrar cuál sería el mejor modelo en esta situación, y se ha discutido con respecto a esto, siempre tomando en cuenta la normativa que existe. Y la normativa que existe nos indica hasta ahora que existirán unas juntas cantonales de protección de derechos en los cantones. Así que esta es una idea central que hemos tomado respecto al proyecto de ley. Nos indica también, por supuesto, cuando hablamos de un sistema, si nos dice una ley que desarrolla un sistema, tenemos que entender que no hay una sola institucionalidad, que hay mucha institucionalidad alrededor del tema. ¿Y quiénes tenemos que estar? Los que hemos venido participando respecto a la promoción y protección de derechos. Nosotros entendemos que el órgano rector, como ordena la Constitución, tiene que descansar en una cartera de Estado, en un ministerio. Y entendemos que al desarrollar un proyecto de ley de protección de derechos que abarque un grupo de personas que deben tener una atención especial y prioritaria respecto a la atención especial o integral que tengan, esta rectoría debe descansar en el ministerio encargado de la inclusión económica y social. Aquí se puede decir, pero hay otros ministerios que también se encargan de aspectos sociales, por ejemplo el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud. Es verdad, sin duda alguna que es verdad, pero uno de los temores que nosotros hemos tenido es que descanse la rectoría en varias cabezas y que esto pueda hacer desarticulado el sistema. Y nosotros pensamos que hay leyes, por ejemplo la Ley de Educación Intercultural, que ya desarrolla un sistema de protección de derechos, con instituciones, con normativa, articulando a las personas de las instituciones, y que la cabeza de esa institucionalidad es el Ministerio de Educación. Entonces, lo que nosotros pensamos es que este proyecto de ley de promoción y protección de derechos tiene que tener por los sujetos a los que está enfocado una cabeza rectora que descansa en quien está encargado de la inclusión económica y social, y así lo hemos puesto en el proyecto de ley, considerando que debe ser el Ministerio de Inclusión Económica y Social. Pero hay otra institucionalidad también, y aquí es importante decir, la rectoría es únicamente nacional. Bueno, claro, sí, por supuesto, pero a nivel local, cuando el COTAD crea los consejos de protección de derechos. ¿Qué son los consejos de protección de derechos? ¿Cómo debemos de entender en nuestra vida, en la vida de la ciudadanía, en la alcaldía de Quito, en las diferentes alcaldías? ¿Cómo debemos de entender la existencia de un consejo de protección de derechos? Nosotros hemos creído que no es el Consejo de Protección de Derechos quien tiene que tener la rectoría de la protección de derechos en el municipio, sino que es pues el propio municipio, a través de su cuerpo orgánico, quien tiene que tener esta rectoría, porque es al final del día el responsable de dar respuestas. Y creemos más bien que el Consejo de Protección de Derechos debe hacer
la misma función que hacen los consejos de igualdad respecto al ente nacional, de tal manera que se replique lo que se ha establecido para los consejos de igualdad en el territorio, en los consejos cantonales de protección de derechos. Es así como lo estamos estableciendo y lo estamos preveyendo. Y la Defensoría del Pueblo entra, desde nuestro punto de vista, a jugar un rol muy importante, primero porque tiene la competencia de realizar protección de derechos. Hay una competencia específica que ahora lo establece la Constitución cuando indica que dictará medidas de cumplimiento inmediato y obligatorio para la protección de derechos. Y estas medidas, ciertamente que es difícil entender qué exactamente son, en qué momento se dictan, qué tiempo duran, pueden ser revocadas o no pueden ser revocadas. Estas atribuciones de la Defensoría del Pueblo ha descansado, hasta hace poco tiempo no tenía una normativa que respalde la norma constitucional. Y luego de que existe, sale a luz la ley de discapacidades, se realiza un cambio normativo en la ley orgánica de la Defensoría del Pueblo y se establecen unos casos específicos, en donde dice, la Defensoría del Pueblo dictará medidas de cumplimiento obligatorio en estos casos, y señala 8 razones que están bastante diversas y que a mí me llevan a preguntarme, ¿por qué estas son las únicas razones? ¿Por qué no pueden existir otros casos de violación grave de derechos en donde la Defensoría del Pueblo tenga que participar inmediatamente, urgentemente, para dictar una medida? Actualmente hemos empezado ya a dictar medidas. Nos encontramos con una persona con síndrome de Down que estaba en la calle, abandonada, que no había sido recibida en una casa de salud, y nuestra medida implicó que esa persona sea recibida inmediatamente en una casa en donde reciba atención. Y este es uno de los casos que nos dispone la ley, pero no tienen que ser los únicos. Así que nosotros preveemos que las medidas de cumplimiento obligatorio tienen que estar dadas para los casos de emergencia y urgencia, porque además ocurre algo, y les llamo a la reflexión, para quienes, especialmente para los abogados, por eso decía, espero no ponerme muy jurídico, no únicamente para los abogados, todos tenemos que saber la Constitución, pero hay ciertos detalles que los abogados manejamos un poco más con respecto a las garantías jurisdiccionales, y resulta que la Constitución nos indica y nos dice que habrá unos jueces constitucionales que dictarán medidas cautelares de emergencia, de urgencia. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es la diferencia entre las medidas cautelares que pueden dictar los jueces constitucionales con las medidas de cumplimiento obligatorio que puede dictar la Defensoría del Pueblo? Si alguien me da la respuesta, tendrá un premio. Nos ha costado muchísimo encontrar y entender esta respuesta. Nos resulta muy difícil porque lo que nos está planteando ese sistema nos dice, si tiene una urgencia de vulneración de derechos, vaya donde el juez, que está dispuesto. Además existe en todas partes del país, porque como los jueces constitucionales están pues representados en otros jueces, existen en todas partes del país. Y esto nos significaría de inicio, entonces ¿saben qué? A la Defensoría del Pueblo mejor ya no le demos pues esta competencia si es que el juez la va a realizar. Esto nos cuesta, es difícil entender para nosotros, y solamente hemos podido entenderla en la medida que creemos que la urgencia es la que marca la situación. A veces no se puede llegar donde los jueces, o a veces la gente no sabe que tiene que ir donde el juez. Así que si la Defensoría del Pueblo conoce un caso de emergencia y de urgencia, tiene que intervenir, porque si no, no estaríamos cumpliendo con nuestro papel. Y lo que estamos diciendo en el proyecto de ley es que cuando intervenga la Defensoría del Pueblo en zonas distritales, que es lo más cercano que podemos llegar como Defensoría de la Ciudadanía, y dictemos una medida de emergencia, la medida de emergencia la pondremos en conocimiento del juez, para que el juez ratifique o revoque la medida de emergencia. Esto nos ha parecido que es la mejor salida que podemos tener para dar una respuesta a la gente. Y luego hay otro cúmulo de institucionalidad que forma parte de este sistema y que tiene que ver con los servicios. Porque no se puede entender un sistema de protección de derechos si es que no existen servicios.
y servicios que tienen que estar instalados en todo el territorio nacional. Porque ustedes díganme, ¿qué hacemos en San Lorenzo si es que decimos que un niño tiene que ir a una casa de acogida y no hay la casa de acogida? El sistema fracasa inmediatamente. ¿Qué hacemos con una mujer violentada en donde tenemos que darle atención, recibirle, tratarle psicológicamente y en cuestiones de salud, y no tenemos el espacio para dar esa atención? El sistema fracasa inmediatamente. Entonces necesitamos, y es parte de lo que consta en el proyecto, fortalecer la institucionalidad, haciendo que toda esta gama de servicios que requiere un sistema de protección lleguen a los territorios. Pero esto también hay que hacerlo con mucho orden, porque no puede ser que repliquemos varios servicios en un mismo territorio que pueden ser compartidos por territorios cercanos. Si es que tenemos un geriátrico en Manta, uno en Portoviejo y uno en Chone, esto no tiene ningún sentido. Necesitamos colocar un geriátrico para que atienda a una población determinada. Y en esto tiene que jugar un papel muy importante Semplades. Semplades es quien va a jugar este papel de hacer la planificación de llegar al país, y tendrá que hacerlo articuladamente con quien le debe decir cuáles son los servicios que se necesite. ¿Y quién le debe decir eso? El Ministerio de Inclusión Económica y Social. Y es así como lo estamos planteando en el proyecto de ley con la existencia de los servicios. Y también queremos darle vida a algo que consideramos que es muy importante, que son las defensorías comunitarias. Estas defensorías comunitarias, que representan un cúmulo de personas que tienen gran legitimidad en su comunidad. Nosotros vamos a cualquier comunidad y siempre habrá un hita que está cercano a la gente, acompañándole, aconsejándole, guiándole, y que no tienen ninguna representatividad de institucionalidad. Son verdaderos líderes y lideresas a quienes debemos apoyar, y que existen, actualmente existen, pero no tienen ninguna institucionalidad que les respalde. Y nosotros creemos que esta ley, por las características, puede ser la normativa que respalde la institucionalidad en la existencia de las defensorías comunitarias. Hay más o menos he señalado un montón de instituciones, más o menos he tratado de explicar cómo tienen que caminar, cuáles serían sus funciones principales, desde la rectoría a la atención directa de casos. No he mencionado todavía las juntas, lo voy a hacer ahora porque es uno de los puntos más difíciles de tratar. Más o menos he tratado de explicar cómo se articula. Ahora, ¿qué pasa con las juntas? Ustedes se estarán haciendo la pregunta. A ver, el defensor del pueblo viene y nos dice que hay una rectoría, que hay unos consejos de igualdad nacionales, que hay unos consejos de igualdad intermedios, que hay unos jueces que pueden dictar unas medidas cautelares urgentes, que hay una defensoría del pueblo que puede dictar una medida cautelar urgente, que hay unas defensorías comunitarias que acompañan, y las juntas de las que tanto nos habló. Aquí nosotros creemos, hemos reflexionado mucho sobre esto, y creemos que las juntas juegan un rol muy importante en el acompañamiento y la solución definitiva de los casos. Voy a explicarme. Miren, hay algo que el juez nunca va a alcanzar a hacer, por más importante que sea el trabajo del juez: llegar al sitio a ver si su medida resolvió el problema. Eso el juez nunca va a poder hacer. El juez puede dictar una medida emergente, que saquen al agresor de la casa, que atiendan al adulto mayor. Cualquier medida de protección emergente puede dictar el juez, pero el juez no va a poder dar seguimiento a esa medida en su integralidad y ver si esa medida se cumplió. Voy a poner un ejemplo, que es uno de los que salieron de estos tantos que hablábamos cuando discutíamos, que a mí se me quedó en la cabeza. Es el tema de un niño que puede ser que no haya sido recibido en el aula, en la clase o en su escuela. Y el niño sale, cree que es injusto y legítimo, presenta una medida, se le da una medida a su favor, bien sea el juez, la defensoría, quien sea. El niño retorna a la clase, pero esto genera el resentimiento de las autoridades o del profesor. Y empieza a cargarse, a mandar indirectas, a molestar
al niño mientras está en el aula. Eso que está pasando ahí, que pasa todos los días, está pasando en este momento, eso no lo alcanza a resolver el juez. El juez pudo haber dado una medida, o la Defensoría del Pueblo si se quiere, no importa ahora la institucionalidad, pudo haber dado una medida para que ese niño regrese a las aulas, porque era su derecho. Pero esa medida no alcanza a resolver todo el entorno difícil que va a vivir ese niño. ¿Quién tiene que hacer ese trabajo desde nuestro punto de vista? Las juntas. Para nosotros las juntas, sin tener la posibilidad de dictar medidas emergentes, debe tener la posibilidad de dictar medidas especiales, una o varias, que acompañen la solución del problema hasta el final. Porque hasta ahora, especialmente los abogados, creemos que el problema se resuelve cuando el juez dicta una sentencia. Y eso no es verdad. A veces el problema inicia cuando el juez dicta una sentencia. Y tenemos que saber cómo vamos a resolver esa situación. Y eso creemos que pueden hacer las juntas cantonales de protección de derechos respecto al acompañamiento. ¿Qué sujetos hemos pensado y por qué? Este es otro tema muy difícil. Realmente muy difícil. Porque algunas personas piensan, legítimamente además, que este es un sistema de promoción y protección de derechos que tiene que abarcar a la universalidad de las personas. Nosotros hemos pensado que no. Nosotros hemos pensado que este es un sistema de promoción y protección de derechos que tiene que abarcar a un número determinado de personas que están identificadas con aquellas personas o grupos que un momento dado requieren una atención prioritaria y que la Constitución mismo indica que están en una situación de protección o de atención prioritaria y menciona pues a las mujeres violentadas también, menciona a las personas en situación de riesgo y nosotros creemos que eso es precisamente en donde tenemos que enfocar. ¿Por qué? Se nos preguntará. Nuestra reflexión es la siguiente. Entendemos, cuando se nos encarga hacer una ley de un sistema de promoción y protección de derechos, entendemos que el país está absolutamente consciente de que ya existe en este Ecuador un sistema de promoción y protección de derechos. Yo puedo nombrar muchísimas instituciones que estamos abocados a hacer promoción de derechos y que estamos abocados a hacer protección de derechos. Cuando la Constitución señala los derechos de las personas y a continuación señala cuáles son las garantías constitucionales e indica cuáles son las garantías jurisdiccionales y señala la medida cautelar y señala la acción de protección y señala el habeas data y el habeas corpus y el acceso a información pública y no sé cuál se me está escapando, cuando existe esta normativa que desarrolla además de institucionalidad en los jueces y luego cuando indica la existencia de la Corte Constitucional y mucha otra institucionalidad, ¿qué es lo que está desarrollando? Está desarrollando un sistema de protección de derechos al que cualquiera de nosotros puede acudir. Si es que resulta la vulneración o posible vulneración de un derecho de cualquiera de las personas que estamos aquí, podemos ir inmediatamente a interponer una acción de protección. Nadie lo duda. Estamos acudiendo al sistema de protección de derechos. Cuando la Defensoría del Pueblo se monta, la linda feria que hicimos ayer, valga la propaganda, está haciendo un espacio de promoción de derechos. Tenemos un sistema de promoción y protección de derechos en el país. Quizás haga falta articularlo de mejor manera, estoy de acuerdo. Ese no es el problema. Pero nadie puede pensar que el país no ha pensado y no se ha dado un sistema de promoción y protección de derechos. Entonces, cuando sale una ley, producto de la Ley de Consejos de Igualdad, que diseñará un sistema de promoción y protección de derechos, ¿a qué se está refiriendo la Asamblea Nacional? ¿A qué sistema se está refiriendo? No es un sistema nacional. Y esto producto de las discusiones que se dio con respecto al rol que están jugando las juntas cantonales de protección de derechos de la niñez y adolescencia, porque esta ha sido una discusión real en el espacio de la Asamblea y en otros lados, entendemos que estamos hablando de grupos o personas que requieren una protección especial.
Es así que nosotros hemos enfocado este sistema para un grupo específico, porque el resto de personas ya lo tenemos, no lo necesitamos, podemos ir, pero cuando un niño está siendo violentado, vulnerado en sus derechos, cuando una mujer embarazada está siendo destituida, sacada de su trabajo por estar embarazada, cuando una mujer está siendo violentada, cuando un adulto mayor está siendo expuesto en la calle, en situaciones de miseria y no existe quien le atienda, cuando una persona con discapacidad está en la misma situación, esas personas que por sí mismas no tienen posibilidad de defenderse como nosotros, requieren un sistema especial de protección de derechos. Y eso es lo que estamos buscando hacer precisamente. Podemos discutir, ampliar, ver si es que otras leyes ya consideran la protección de estos colectivos. Se podría decir, si existe una ley de discapacidades, las personas con discapacidad tendrían resuelto el problema. Tampoco es verdad, porque cuando una persona con discapacidad esté en la troncal viviendo una vulneración de sus derechos, vamos a ver si es que la ley de discapacidades es capaz de solventar sus derechos de acuerdo a la institucionalidad que existe. Posiblemente no, y necesite otro sistema especial como el que estamos creando. Por eso es que le hemos apuntado y creemos que es necesario a estas personas y estos colectivos. Además, por una razón, y aquí me voy a poner un poquito filosófico, si es que me permiten. A veces creemos, y esto generalmente le suele pasar a las personas que no son abogadas, a veces creemos que la existencia de una ley va a solucionar los problemas. Entonces, en nuestras conversaciones familiares, a todos les habrá pasado, siempre hay alguien que termina la conversación diciendo, ¿por qué no creamos una ley que haga tal cosa y con eso está prácticamente resuelto el problema? No es verdad. La existencia de una ley no resuelve ningún problema. Ciertamente las leyes lo que hacen es responder a necesidades actuales, existentes. Esa es lo que ayuda a la normativa, a dar respuesta a lo que ya existe. Pero ninguna normativa, por buena que sea, va a poder modificar los cambios y las actitudes sociales. No existe. Y por lo tanto, este proyecto de ley entendemos que tiene que dar respuesta a lo que es necesario. Y creemos que lo que es necesario que dé respuesta es a la situación de protección especial que requieren algunos colectivos, porque lo otro ya tiene una respuesta. Las leyes, como siempre lo digo y lo voy a hacer una vez más, las leyes no son más que instrumentos. Instrumentos que si los usamos adecuadamente pueden ser eficaces, pero que si los ponemos detrás de la puerta no van a servir para nada. A nosotros no se nos ha encargado resolver la situación de promoción y protección de derechos del país. Eso sería una locura, no nos corresponde. A nosotros se nos ha encargado simplemente hacer una ley. Esto es como cuando al arquitecto se le encarga hacer los planos, nada más. No estamos construyendo el edificio, no estamos poniendo los ladrillos, las bases, las piedras, las rocas. Eso les corresponde a ustedes. Eso le corresponde a toda la institucionalidad, la construcción del edificio. A nosotros ahora se nos ha encargado hacer los planos, nada más. Eso es lo que estamos haciendo, los planos. No nos creemos, no tenemos por qué serlo, es solamente un encargo. No creemos que somos los dueños de este proyecto. Todos y todas somos los dueños de este proyecto. En todos estamos buscando el aporte. Así lo hicimos desde el mes de julio que se nos dio este encargo. Inmediatamente reunimos a entidades del Estado, estuvieron ministerios, estuvieron otras entidades del Estado. Posteriormente reunimos a organizaciones de la sociedad civil, reunimos a personas que han trabajado los temas de derechos, reunimos a la academia, nos reunimos con Naciones Unidas, nos reunimos con las juntas cantonales de protección de derechos, nos reunimos con los consejos cantonales de protección de derechos y de ahí sale un producto como nosotros lo estamos pensando. Todavía no concluido, ya tenemos un primer borrador avanzado, a mi gusto
muy bueno, pero ese es mi gusto, ¿no? Ya tenemos un primer borrador y todavía queremos que en este mes que nos falta podamos construir un poco más el diseño, los planos de esta construcción, y creemos efectivamente que el aporte que ustedes nos puedan dar en ese sentido es importante, pero considerando siempre que el aporte a este proyecto de ley no va a significar bajo ningún aspecto que tengamos resuelto el problema. Yo les invito, si ustedes regresan a ver a su lado, a la persona de la izquierda, a la persona de la derecha, le toman y le dicen, entre 3, 4, 5, vamos a construir un proyecto de ley. Pueden tener las mejores iniciativas, las ideas más claras, la mejor voluntad. Y después de esto vamos a obtener 10 productos, y los 10 productos que obtengamos van a ser en esencia diferentes. Porque todos tenemos en la cabeza cuál es la idea de la promoción y protección de derechos que tiene que existir. Y eso está muy bien, es legítimo, es parte de nuestra vida. Pero hay que comprender que cuando tenemos ideas diferentes respecto a los sistemas que debamos desarrollar, tenemos también que tener la mente abierta y el corazón abierto para poder ceder y entender cuál es el mejor sistema que necesita el país. No que necesita la Defensoría del Pueblo, no que necesita las Juntas Cantonales de Protección de Derechos. El mejor sistema que necesita el país y la ciudadanía. Y que en el camino tendremos que irlo rearmando, por supuesto. Y que con la presentación de la ley no va a terminar la discusión, mucho menos va a empezar. Porque cuando presentemos el proyecto de ley, va a empezar la discusión en la Asamblea Nacional. Y ahí tendremos todos también la posibilidad de participar. Y también discutirán en el Ejecutivo y discutirán en los gobiernos municipales y tendremos todos la posibilidad de continuar aportando. Yo con esto les quiero decir, lo que estoy tratando de decirles con estas últimas palabras, es que el aporte de ustedes es muy importante, pero que aún vamos a tener otros espacios para continuar construyendo. Que nosotros como Defensoría del Pueblo entendemos siempre que estas construcciones son necesarias aun cuando no podamos compartir algunos criterios, pero creemos que ha llegado el momento oportuno para ya presentar un proyecto de ley, que estoy seguro que va a haber vida, porque es un proyecto de ley que va a mejorar las condiciones y las situaciones de protección, especialmente de protección de derechos emergentes y especiales de las personas y los grupos que más requieren esa atención, y que cuando tengamos una ley que esté vigente, aún no tendremos nada, porque esa ley no será nada si es que nosotros y nosotras no tenemos la posibilidad de construirla realmente, institucionalmente, y articularla en nuestro trabajo. Y me parece que esto es quizás la reflexión más importante.